Muy buenos días, estimados profesionales que están cursando la Maestría Virtual de Cuencas. En este mes de junio vamos a iniciar con el curso de Gestión, Liderazgo y Gobernanza de Cuencas. Este curso estará dirigido y coordinado por mi persona, soy Ángela Díaz Briones, y por mi colega Diana Vega. Para este curso vamos a tener la siguiente estructura. Son 4 temas y cada tema lo vamos a desarrollar uno en cada semana. Entonces, esta semana vamos a iniciar con liderazgo en la gestión de cuencas. La semana 2 estará relacionado a la gerencia en el manejo y gestión de cuencas. La semana 3 sobre el marco conceptual de la gobernanza y la semana 4 sobre estructuras de gobernanza de las cuencas hidrográficas. Adicional a eso, en cada semana ustedes van a encontrar el siguiente material: una presentación como esta con audio incluido, un documento con los conceptos bases para los temas que se tratan en cada semana, una planilla de información por cada tema. Es interesante ver que esta planilla puede servir a los estudiantes y también a los docentes como un documento que se puede ir incorporando literatura que uno va revisando y los conocimientos que van adquiriendo en el curso. Y finalmente, un video de reflexión sobre el tema que se comparte en cada semana. Es necesario también indicarles y compartirles los rubros que vamos a estar evaluando durante el curso. En la semana 1, ustedes tienen que trabajar desde el primer día en la parte 1 del trabajo final. En la semana 2, ustedes van a tener un examen parcial al finalizar la semana 2. En la semana 3, ustedes van a tener un foro en donde tienen que participar de manera activa. Y en la semana 4 vamos a tener que entregar la segunda parte del trabajo final y asimismo van a tener que dar un examen final. Bien, colegas, vamos a iniciar con una reflexión y para ello nos vamos a apoyar con esta imagen. Si bien es cierto, es una imagen, pero representa a cualquier espacio territorial de nuestra América Latina. Y la reflexión que los invito a realizar es la siguiente. Pensemos qué clasificación haríamos al componente social de este territorio. Podríamos pensar en el sector privado, en el sector público, el sector estatal. Podríamos pensar también en una clasificación por los rubros a los que están asociados este componente social. El sector agrícola, el sector pecuario, el sector hidroeléctrico, el sector de la academia, entre otros. Entonces, realmente nosotros podríamos clasificar a la sociedad según el interés que tengamos o según el objetivo que perseguimos en un determinado trabajo. Veamos que estos diferentes sectores de la sociedad tienen una incidencia en el espacio territorial, es decir, que están relacionados a ciertas actividades. Y podríamos también pensar en darles un nombre a cada ecosistema asociado a ese grupo de la sociedad. Podríamos hablar que tenemos ecosistemas forestales, ecosistemas agrícolas, ecosistemas pecuarios, ecosistemas de bosque ribereño, entre otros. Y fíjense que la relación que existe entre este componente social y los diferentes ecosistemas en un territorio es el flujo de bienes y servicios que nos brinda el ecosistema.
y que esto está asociado al bienestar humano. La lógica de la intervención de la sociedad es de una manera un tanto individual, es decir, el sector agrícola empoderado hace su inversión y uso en estos espacios territoriales para obtener sus bienes y servicios que requiere. Y esa lógica de un trabajo tan individualizado lo que ha ocasionado es que el flujo de bienes y servicios disminuyan en calidad, cantidad y continuidad, ¿verdad? Recuerden que los bienes y servicios que podríamos identificar en estos espacios territoriales están en el bloque de los servicios de regulación, los servicios de soporte, los servicios culturales y los servicios de formación. Específicamente para este curso nos vamos a enfocar en el servicio de regulación, el hídrico, y también en el servicio de abastecimiento que es el agua como tal. Retomando entonces, ya con un esquema, la reflexión que hicimos en la lámina anterior, vemos que la motivación que se tiene hoy es cómo logramos que la sociedad se empiece a organizar para que de tal manera que la incidencia que hagan en los espacios territoriales sea pensando en mantener los diferentes servicios ecosistémicos y mantener la calidad, la cantidad y la continuidad. Entonces, en este curso vamos a empezar a conversar sobre esas condiciones propias que deben de tener los líderes que motivan la creación o el fortalecimiento de plataformas pensando en un trabajo armonizado y sumativo para mantener la cantidad, calidad y continuidad del recurso hídrico en la medida que lo requiere la sociedad. En este curso también vamos a conversar temas sobre qué diferencia a un administrador, a un gerente y a un líder, para luego empezar a conversar sobre qué es una gobernanza adecuada y efectiva pensando en la gestión de cuencas. Y finalmente, en la cuarta semana, vamos a conversar sobre los modelos y estructuras de gobernanza que están trabajándose a la fecha en nuestra región. Una reflexión final antes de iniciar ya la unidad 1 de este curso es que debemos reconocer que la sociedad actúa de esa manera individual, muchas veces motivada por el mercado, ¿verdad? Lo que el mercado necesita es lo que se empieza a producir en los territorios. Muchas veces también la política pública que se gesta a nivel nacional, regional y nacional incide mucho en cómo se hace incidencia en los determinados paisajes. Pero también debemos reconocer que los actores tienen diferentes posturas, intereses en un territorio y principalmente las diferencias en los actores es a través o es porque tienen diferentes conceptos. Y cuando hablamos que tienen diferentes conceptos, está asociado a los valores que pueda tener un actor, ya sea por cierta motivación, interés o utilidad que requiera de un determinado bien o servicio. Esos conceptos que tienen diferentes están asociados a las reglas que puedan existir y ahí tenemos que reconocer las normas, la reglamentación, los hábitos que se pueda tener en una determinada sociedad. Y esa diferencia de conceptos también está asociada al conocimiento per se que pueda manejar un determinado actor, ya sea mediante evidencia o a partir de la práctica. Y cuando me refiero a un determinado actor, puede ser un individuo o un colectivo. Bien, colegas, entonces vamos a iniciar
con algunos conceptos generales asociados a qué es gerencia, qué es liderazgo, administración, qué es gestión. Asimismo, vamos a hacer énfasis en el trabajo en una comunicación asertiva y cómo un líder tiene que tener cualidades y habilidades para facilitar eventos y procesos asociados a las controversias, de tal manera que con una buena gestión de controversias no se escale a los conflictos que son más difíciles, tediosos y que requieren mucha inversión de recursos en el camino a su solución. Y finalmente, ensamblar o ver cómo todos estos conceptos están asociados a una buena gobernanza. Bien, estimados colegas, vamos a iniciar con el concepto asociado a la gerencia. Recordemos que estos conceptos responden a los enfoques clásicos empresariales, pero que también sirven o nos ayudan a entender los procesos asociados a la gestión de cuenca. La gerencia en sí es un proceso y que nos determina al final el buen desempeño de una organización. Dentro de la gerencia hay que entender algunos aspectos claves. El primero de ellos es la coordinación de los recursos de la organización. Y cuando hablo de los recursos me refiero a lo humano, físico, tecnológicos y financieros, entre otros. También hay que tener claridad de las diferentes funciones asociadas a la gerencia. La primera de ellas es la de planeamiento. Y esta es la primera función y se parte de los objetivos definidos y los medios para lograr estos objetivos son presentados a través de planes. En síntesis, los planes determinan al final el curso de la organización y proveen una base para un monitoreo y al final estimar el grado de éxito probable en el logro de los objetivos. Dentro de la función de organización, los planes finalmente son llevados a la práctica por medio de una organización, que debe tener una estructura bien definida en cuanto a sus funciones y a una división de trabajo. Finalmente, la gerencia debe definir el tipo de organización que se requiere para llevar adelante la realización de los planes elaborados. Y la organización establecida determina en gran medida que los planes sean apropiados e integralmente ejecutados. En cuanto a la función de dirección, está relacionado con todos los factores humanos y tiene que ver con el tema de liderazgo, el tema de la toma de decisión, la motivación continua que tiene que tener todo el grupo de trabajo y aplicar el tema de una comunicación asertiva. Cuando hablamos de la función de control asociada a la gerencia, el propósito que tiene es monitorear. Por lo tanto, tiene que medir el avance del trabajo, verificar los reportes y de esta manera acercarse a entender el desempeño de la organización. Puede basarse en un desempeño cualitativo si es que mide procesos y puede basarse en un desempeño cuantitativo si mide el cumplimiento de las metas y los objetivos. Esta función realmente permite que se tome medidas correctivas en el tiempo adecuado y también permite visualizar los avances reales de la organización y los planes que están implementando. Colegas, entonces, las 4 funciones asociadas a la gerencia, la función de planeamiento, organización, dirección y control, están a cargo de un gerente. Y el gerente entonces es la persona encargada de guiar a los demás.
es decir, es la persona que logra que las cosas se hagan. En este caso, asociada a la gestión de cuencas. Es el responsable de realizar todo el proceso de la gerencia y por lo tanto debe desarrollar la dirección de la organización, lograr la sostenibilidad de la organización, tener un mecanismo adecuado de trabajo con sus empleados y también ver cómo se contribuye a las comunidades que son parte de la gestión de cuentas. Las 4 funciones se pueden dar en simultáneo o según el requerimiento o el momento en que se está gerenciando. Es necesario aclarar los términos de administración y gerencia. En algunos casos estos dos términos suelen usarse como sinónimos, pero la administración está más enfocada en el quehacer público y la gerencia para el quehacer privado. Administración está enfocada en un buen manejo de los recursos que se poseen. La gerencia, por el contrario, asocia el buen manejo de los recursos a la innovación y una mejora continua. Y la gestión en sí toma en cuenta tanto la administración, la gerencia, en términos de lograr la sostenibilidad. Colegas, recuerden que dentro de la función de dirección, nosotros habíamos indicado que tiene que ver con el tema de liderazgo. Y acá voy a hacer una aclaración. Hoy por hoy el concepto de líder, de liderazgo, ha evolucionado. Ya no se maneja aquel concepto que estaba asociado a que el líder podría ser aquel que es hijo de líderes. Hoy por hoy se maneja que el líder puede formarse, el líder no nace, y que se tiene que trabajar en una serie de habilidades para encaminar un buen liderazgo. Y se está hablando también de un liderazgo situacional. ¿Qué quiere decir esto? Si bien es cierto, en las primeras etapas en que se está formando, se está gestando una organización, tal vez se requiere un liderazgo más autoritario, tipo un padrino que guíe todo el proceso. Sin embargo, cuando las organizaciones van madurando, el liderazgo tiene que ser compartido. Y el buen líder identifica las diferentes habilidades de sus empleados para tratar de delegar responsabilidades asociadas a esas habilidades. El buen líder es un agente de cambio, busca continuamente oportunidades y toma decisiones para avanzar. Un aspecto importante que debe manejar el líder en temas de gestión de cuentas es tener la habilidad de una comunicación adecuada. Se conoce como una comunicación asertiva. Es decir, que permita que todo el grupo que está trabajando en alguna estructura, en alguna plataforma de gobernanza, en la gestión de cuenca, se entiendan, estén enterados de los temas que están trabajando y el líder tiene que mediar pedagógicamente de manera adecuada, de tal manera que todos estén en la misma sintonía y seguir los diferentes procesos e implementarlos de manera adecuada. Una habilidad adicional que el líder tiene que formar es el tema de resolución de controversias. Es decir, cuando trabajamos en grupos, en plataformas donde se tienen que tomar decisiones muchas veces de manera consensuada, se debe tener un mecanismo para facilitar cualquier impasse o cualquier controversia. De tal manera que estas gestionadas en el tiempo y con la manera adecuada
no escalan a conflictos que son más difíciles en la práctica de resolverlos. Entonces, hay metodologías, hay herramientas que el líder tiene que ir formándose e incorporando en su práctica para poder guiar estos grupos o colectivos de trabajo y que sean sostenibles en el tiempo. Colegas, ya casi para terminar esta presentación, me gustaría presentarles brevemente un análisis de 2 estudios de caso que hicimos en Costa Rica relacionado a comisiones de cuenca. Uno de ellos, el que está en la parte superior, es la Comisión para el Rescate, Protección y Conservación de las Áreas de Naciente y Recarga de los Santos, conocida como Coproarenas, y la figura de la parte inferior es la Comisión para el Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Alta del Río Reventazón, conocida como la Concurre. Estos casos, si bien es cierto, pertenecen a escalas muy diferentes. Coproarenas es un trabajo más local, un trabajo muy colaborativo de un grupo de amigos, y la Concurre es un trabajo más interinstitucional. Fueron pensados con diferentes objetivos por la escala en la que están pensados, pero al análisis vimos elementos valiosos y los voy a compartir de una manera muy general. Y son los siguientes. Lo importante o el rol que juega un líder en ambos casos. El momento de motivación al equipo para seguir adelante, para seguir fortaleciendo la visión común, el ampliar las redes sociales para trabajar, buscar incentivos, tomar las crisis como oportunidades, practicar continuamente el manejo adaptativo, es decir, reflexionar continuamente sobre lo que están haciendo, sistematizar las cosas que funcionan, las que no funcionan, entender por qué se dan estos aspectos e incorporar las buenas prácticas en su próximo accionar. El tema de consenso en ambos casos muy importante. Entre otros. Bien, colegas, con esta lámina voy a terminar esta presentación y dejándoles la siguiente reflexión. Las organizaciones son el reflejo de su líder. Adicional, les dejo la ruta a un video para que reflexionen fuertemente sobre el modelo de liderazgo situacional que se está motivando en estos momentos y que viene a ser uno de los elementos a incorporar en los esquemas de gestión de cuencas.